Hola, hola, soy Mariana. Y yo soy Lina. Y bienvenidos a Pulso de Migrar, Un podcast en el que compartiremos nuestra experiencia viviendo este proceso, los miedos, angustias, frustraciones, pero también las alegrías, lo que significa dejar, llegar y empezar de nuevo. En este recorrido no solo hemos aprendido de nuestra propia experiencia, sino también de las historias de muchas personas a las que hemos tenido la fortuna de acompañar en sus procesos. Así que si estás en medio de tu proceso migratorio o si estás soñando con dar el paso y entender este mundo desde una perspectiva real y humana, este es tu lugar. Esto es Pulso de Migrar. Hola, hola, gracias por seguir aquí conectados con nosotros en este nuevo episodio. El día de hoy tenemos otra invitada muy especial que, bueno, ya pues en el caso mío también hace parte de la familia, te siento como muy familiar y es la tía. Porque ama que le digan la tía. Entonces, pues bueno, bienvenida, Dianita. Me gustaría que, pues en primer lugar, te presentaras y también nos hablaran un poquito de ese vínculo que hay entre ustedes dos, que también sé que es muy especial. Entonces, cuéntanos un poquito de quién es Diana Correa. Hola Mariana y hola Lina. Sí, yo soy Diana Correa, la tía conocida en esta familia con mucho cariño porque soy la tía de Lina Marcela. Y bueno, pues así me llama todos los amigos y la familia de mi sobrina por extensión de amor. Soy colombiana y también soy francesa, pero colombiana de origen. Me volví francesa porque adquirí la nacionalidad. Ya les contaré más adelante sobre eso. Soy abogada, soy mamá. Y cierto que el título que más me hizo feliz al comienzo de muchos años de mi vida antes de ser mamá fue ser tía. Sí. Y creo que fue como mi primera aproximación a ese amor tan bonito y tan diferente al de ser hermana o al de ser hija. Ser tía significó algo muy bonito y fui tía por muchos años antes de ser mamá. De hecho, yo no pensé realmente ser mamá, no estaba en mis planes y ocurrió y soy muy feliz siendo mamá. Pero sí que tía para mí significa algo muy importante y muy bonito en mi vida porque tiene mucho sentido. Además que no es la típica tía que uno ve como con muchos años de diferencia, o la tía que es la que hace las comidas ricas, o la tía universal, como dice la canción, sino que entre mi tía y yo hay como 9 años de diferencia. Entonces como que crecimos también con un vínculo que va más allá de ser tía. A veces decimos somos hermanas, es como mi mamá, pero también es como mi mejor amiga, pero también es como mi tía, pero también es como la prima, o sea, hay un montón de cosas que finalmente lo que siento que lo que me llevo yo de toda esa cantidad de títulos es que es un vínculo muy fuerte que no tiene nombre. Que no tiene nombre. Y tía lo reúne de una manera muy linda. Sí. De hecho, tu esposo me dice tía y tenemos casi la misma edad. Le digo sobrino, entonces, sí. y me divierte un montón. Entonces, bueno. Okay. Bueno, Dianita, cuéntanos un poquito porque pues sé que también por todo este tema de más por tu trabajo, por tu profesión, pero también siento que hace parte de tu alma y de tu espíritu. Total. Sé que has migrado desde que pues eres muy joven. Cuéntanos un poquito sobre ese primer desplazamiento, esa primera movilidad que para ti tuvo, pues que marcó tu vida y que tuvo un significado muy grande para ti. De hecho, antes de que contestas, mi abuelito solía decir que mi tía Diana tenía alma de gitana, ¿no? O sea, es algo que llevas muy profundo en ti, el estar moviéndote constantemente. Constantemente, y de hecho, pensando en esta entrevista, yo siento que yo migré desde que nací prácticamente. En serio, yo migré como del vientre de mi mamá al mundo y me acuerdo que para mí yo tenía una habitación solo porque mis hermanas se llevan muy poquitos años de diferencia entre ellas. Uno. Exactamente, yo fui como después, el resto, que llegó como casi 10 años después. Y eso hizo que yo fuera independiente desde pequeña. Y yo realmente sentía que yo iba a mi habitación porque ya pues era la niña y nadie quería compartir con la niña. Ya dos niñas adolescentes ya no querían estar con una niña bebé, con la chiquita. Y para mí era migrar a la habitación. En serio, o sea, yo este concepto de migración lo veo realmente como un estado mental casi de dónde quieres desplazar tu cuerpo, tu vida, tus proyectos, tu mente, y dónde te construyes
esa parte que tú quieres, es en esa parte que tú quieres estar. Entonces sí, siento que migré, si me lo preguntas, Mari, yo creo que yo migré desde el día cero en mi vida y he soñado toda la vida con el universo, con el mapamundis, con los barcos, con los viajes. Eso me hacía muy feliz. Y también soy profesora universitaria, pero yo desde muy chiquitita fui profesora. O sea, yo asocié todo lo que soy desde muy pequeña ahora. Y yo sabía que la parte internacional iba a estar en mi vida. Es mi esencia, es mi esencia. Y evidentemente mi gran migración ocurre en Francia, ¿no? Pero yo pienso que antes de viajar a Francia, tú viajaste de Neiva a Bogotá. Te fuiste muy pequeña de la casa, como a los 17 años. Sí. Te fuiste a vivir sola a una ciudad grandísima, a vivir una experiencia completamente distinta. Y eso también marcó muchísimo tu antes y tu después. Total. O sea, yo siento, o sea, honestamente también es una cuestión de personalidad. Y ese primer paso de Bogotá, de Neiva a Bogotá, sí que fue toda una migración. La gente dirá, pero bueno, es el mismo país. Pero migrar es ser independiente, es buscar una independencia en alguna parte y ser recursivo con su propia vida. Es controlar tu vida, porque nadie va a estar ahí para asistirte como en casa lo hacen. Total. Y sobre todo que tuve una mamá que pues tú conociste muy bien, tu mamá abuelita, que era muy consentidora y yo llegué a Bogotá sin saber hacer un huevo. Entonces fueron momentos bien difíciles que de alguna manera marcan tu vida, pero las ganas de lo nuevo y de descubrir y de encontrar si encajas aquí o allá y creo que eso era más poderoso que a veces irse con una lata de atún o con un huevo por las noches a la cama. Y eso que a Alejandra y a mí nos tocó una parte aún más consentidora de Mami Emma, porque cuando estuvimos con Alejandra acá nos acordábamos de cuando Mami Emma nos mandaba a Bogotá el pollito desmechado, la carnita desmechada, nos mandaban los potes de jugos de frutos rojos, el hogao también nos lo mandaban ya listo. A mí me mandaba todo crudo. Lo mismo pero crudo. A nosotros nos lo mandaban hasta desmechados. Hubo evolución en eso también. Claro, hasta que papi me mandaba la caja de huevos de Neiva Bogotá cocidos, todos. Creo que ahí se equivocó. Sí, o sea, tenía que enviar, era lo otro cocinado. No me tocó comérmelos en 3 días. En 3 días. La dieta de huevo. Cuando empezó a aparecer en ti la idea de irte para Francia, o sea, ¿en qué momento Francia empezó a sonar en tu cabeza? ¿Y por qué Francia también? Buena pregunta. A ver, yo siempre supe que me iba a ir, siempre. Y, sí. no es un rechazo a mi país porque amo mi país. Era más bien, quiero ser quien soy yo. Era así de simple, era la búsqueda de identidad como tal. Y yo sabía que yo estaba asociada a los viajes, a los aviones, a los buses, a los trenes, a los barcos, al mundo entero y a esa sensación de libertad que siempre he experimentado. Lo que pasa con Francia es que, claro, pues tampoco tenía los recursos para irme muy bien, entonces para escoger, entonces apliqué a una beca en la universidad. Soy de la Universidad Externada de Colombia y en esa época a los mejores estudiantes les daban becas, lo cual yo no fui. No fui la mejor estudiante, entonces estaba muy preocupada. Y no fui buena estudiante, no porque no hubiera querido, porque tenía el potencial, sino porque no le encontraba el sentido mucho a la carrera hasta que descubrí lo que realmente hago, que es arbitraje, y ahí sí me volví súper mega nerd. O sea, ahí sí me volví la que soy, porque descubrí lo que realmente me apasionaba. Y fue justo en ese momento cuando hago mi tesis y me gano ese lugar del rector Inestrosa, y le empiezo a hablar de mi proyecto y comienzo a construir mi proyecto, y yo me hubiera podido ir donde yo quisiera. De verdad, que estaba para hacer lo que yo quería hacer. Estaba en Londres, New York, precisamente, porque es una gran plaza para el arbitraje, París, Miami, pero yo tenía muchas ganas de Francia por una simple y llana razón personal. En esa época estaba de moda la película de Amélie Poulain. Okay. Y esa película, esa y el diario de Bridget Jones. Estas 2 películas marcaron mucho mi vida, 2 mujeres impresionantes que realmente marcaron mucho mi vida. De ambas tengo un poquitico, no mucho, pero tengo cosas en las que me encontré identificada.
como la independencia sobre todo, y Amélie me hacía yo soñar y París me hacía soñar y en París encontré ese sueño y soñaba con la mesita de la terraza que no es más que comer en la calle. Total, sí. Tirado en una Cuando con una mesita sillas así minúscula al frente. y con todo el mundo fumando al lado, pero soñaba con eso, soñaba con Montmartre, soñaba con las calles, soñaba con la lluvia de París, o sea, yo soñaba con todo eso y decidí ponerme a estudiar francés para irme a París y escogí Francia por eso. Y no me arrepiento tampoco. O ¿Te sea, costó trabajo aprender francés? Sí. Sí, empecé a estudiar francés antes de irme, o sea, yo sabía que la universidad daba becas a esos estudiantes y como yo no tenía el promedio, entonces me dediqué a hacer súper pila con mi tesis, me gradué, trabajé para la universidad 2-3 años para ganarme ese puesto que por el mérito de las notas no tenía. Y me monté el super proyecto que le encantó al rector porque además en esa época nadie hacía derecho internacional y el poco derecho internacional que hacían en la universidad era de derechos humanos, Sí, el derecho público muy de derechos humanos. Y ¿Que a no mí te gusta? No me gusta porque siento que es un derecho muy difícil y yo soy muy sensible y yo necesito algo donde yo no deje mi corazón, porque de verdad que yo lo riego, mi corazón vive regadito todo el tiempo, entonces si encima tengo que escuchar historias difíciles, tristes o muy duras, yo no lo soporto, entonces los contratos eran para mí, todo lo que no sea sino como problemas de dinero en el que yo resuelva y pues ahí el corazón no queda. Y siempre nos molesta porque a Juan y a mí nos encantan los derechos Sí. humanos y dices que a ustedes no les gusta la plata. También, me gusta, como dice Sofía Vergara, me gusta la plata. Me gusta la plata y me encanta hacer plata y soy muy feliz haciéndolo y lo disfruto mucho. Y bueno, y para viajar y todo eso, entonces me dediqué a estudiar francés 6 meses antes de irme y mi nivel era muy malo cuando llegué, muy ¿Y tú te malo. fuiste para Francia a estudiar en francés? Sí. De una. Técnicamente por mucho hice 6 meses, a ver, me inscribí en el año inmediatamente anterior, pero en esa época, desde muy joven, yo también hacía muchas cosas al mismo tiempo, entonces era profesora en la universidad, un full time desde ya, y trabajaba con todos los árbitros que podía para hacer arbitraje. Y no siempre podía ir a clase, o sea, casi perdí mucha clase, soy experta en no ir a clases. Yo soy la profesora experta en no ir a clase. De verdad que sí. Pero no era porque quisiera, estaba haciendo otras cosas y estaba estudiando y creo que en ese año por mucho fui a 6 meses de clase, realmente. Por eso digo que, y llegué y fue traumático porque el francés es un idioma que tú lo lees y cuando tu lengua materna es el español, encuentras identificación de algunas palabras. Por ejemplo, siempre lo digo, jardín, lo lees igual, pero se pronuncia nada que ver, jardin. Y tú quedas loco y tú dices, y como ese simple ejemplo hay muchos. Entonces yo literal no entendía absolutamente nada y llegué a hacer una especialización en Derecho Internacional Privado que era para extranjeros, pero la mitad del curso recibíamos cursos de francés general, público, de francés privado general, francés legal y el 60 o 70% de las materias eran con los franceses. En la maestría en el LLM de los franceses de verdad, o sea, veíamos como un 30% dirigido a extranjeros para hacer el curso de francés legal y el curso de derecho privado y derecho público. Y fue más traumático porque en esa época el externado envió a 6 personas conmigo y yo entré al curso 1 de 6, o sea, donde el nivel 1 era el más bajo y todos mis compañeros estaban en 5 y 6. Eso hizo que no solamente me sintiera mal, sino que me llenara de miedos y de temores de qué iba a pasar conmigo. Pero lejos de eso, lo superé muy rápido porque dije, tengo que montar una estrategia. Y mi estrategia fue, voy a abandonar todo mi grupo latino, colombiano porque es mi zona de confort, y construir todo un mundo francés alrededor mío. Y me le pegué a todos los franceses, hice amigos franceses. Y claro, eso también me costó caro después con mi comunidad, pero en ese momento mi única opción era sacar el francés para poder... Además que ibas sacando el francés mientras estabas en la universidad haciendo tu especialización. Claro. ¿Cómo hiciste? O sea, Y ¿te sobre fue todo, bien? ¿Sacaste sí, buenas notas? ¿Lo lograste? Sí. ¿Participabas en clase? Sí, además que ustedes me conocen como soy de habladora y todo, y me costaba mucho trabajo no poder participar, no poder hablar, no poder ser zapa, levantar la mano, metida. Eso me costaba mucho y además, fuera de paja, yo estudié algo que yo en la universidad nunca había estudiado, que era Derecho Internacional Privado. O sea, yo no sabía nada, o sea, realmente para mí fue aprender un mundo desde cero. 100% nuevo en otro idioma en el que no estaba preparada
pero encontré muchas cosas lindas, o sea, encontré la gente cuando me decía que los franceses son odiosos, sí, sí, pueden ser odiosos, pero también son muy buena gente, y yo digo que gracias a esos franceses que me recibieron en la universidad, yo pasé ese año, porque me prestaban todo. Y te empoderaste tanto que saltaste de la especialización a hacer un doctorado de una vez, No, ¿no? la maestría. Ah, ok, ok. Porque quise hacer después Derecho Internacional Económico y luego Derecho Internacional Público, que es el doctorado, y ahí es donde hago de manera gruesa, porque también es muy feo decirlo que hay 3 derechos internacionales, pero pues para hacerlo un poco general, como que pude hacer todo el abanico de los internacionales. Me gustaría, Janita, que nos contaras un poco, porque bueno, ya nos has adelantado el hecho de cuando llegaste y con lo que te encontraste y un poco de los desafíos, pero también de esas alegrías. ¿Cuál era el pulso, cómo estaba el pulso de tu corazón cuando tú te montaste al avión camino a París? Aparte que es un trayecto bien largo. ¿Qué sensaciones habían? ¿Habían también de pronto emociones de dejar tu familia? ¿Cómo tú te encontrabas en esos momentos? Bueno, yo siempre fui y siempre soy y he sido muy independiente, afectivamente. O sea, yo amo y amo poderosamente, pero sé vivir de lejos. Okay. Y entretengo las relaciones además. Yo soy la que llama, yo soy la que escribe, y no porque sienta la ansiedad de, ay, cómo me hacen falta, me estoy muriendo, no, pero porque me encanta estar en contacto con la gente. Entonces, como que no me dio muy duro, sí, me dio muy duro, además que tengo una mamá muy fuerte, desde esa época mi mamá era todavía una mujer súper poderosa, y recuerdo que ella no lloró una sola lágrima y con una sonrisa así gigante me despidió como, hija, vete. Es que se me quiebra la voz porque es una mujer que transmite tantas cosas positivas, y yo sé que ella, yo que ahora soy mamá, sé que ella estaba quebrada por dentro, pero yo la hacía soñar. Yo la hacía soñar porque ella me decía, amo en libertad, vete, amo en vete, libertad. vete. En cambio mi papá, Y que como, yo no que me lo esperaba. y como que sentía que estaba mi tía cumpliendo un poco como ese sueño de libertad que ella no tuvo. Exacto, exacto. Mm. Y después me enteré por mis hermanas que mi mamá lloró y lloró y lloró casi que durante días, pero no delante mío, porque ella no me quería transmitir eso, y todavía lo aprecio más su gesto de libertad y de dar. Y de En valentía. cambio, mi papá, que no me lo esperaba, hizo el tremendo show, se encerró, no me quiso casi, o sea, pero era porque no podía, él no podía expresar yo creo que tenía un tarugo acá gigante y no lo podía digerir, y él prefirió aislarse, y se mostró todo en su faceta más fuerte, y yo, a ver, en ese momento, entonces, ¿yo qué sentí? Yo sentí mucha felicidad. Obviamente me hacía falta todo el mundo, pero yo iba en ese avión Yo me muy acuerdo feliz. que yo fui, tenemos Sí, una foto como en la casa de Marisol o Exacto. algo, como un día antes de tu Un día antes viaje. de Santicos, y yo estaba muy feliz, sobre todo y en ese avión, las turbulencias, para mí era una montaña rusa de felicidad, por eso yo amo las turbulencias, hasta que murió mi mamá, porque para mí son sinónimo de Estoy libertad, viva. de estoy viva, de voy por un sueño, o sea, y yo estaba muy feliz en ese avión y llegué muy feliz. Tía, pero yo quisiera que me contaras un poco cómo fue ese proceso migratorio. O sea, ¿la universidad te ayudó a sacar una visa de estudiante o tú tuviste que hacerlo por tu propia cuenta? ¿Cuánto tiempo duraste tú en Francia finalmente? Como Una década. 10 años. Un Entonces, poquito más de una década. yo quisiera que me contaras un poquito cómo hiciste con la burocracia francesa para obtener esos documentos, para poder extender un poco tu visa de estudiante, cómo te hiciste, cómo te naturalizaste como ciudadana francesa. Quisiera que me contaras un poco de... Bueno, es cierto que yo me fui en unas condiciones muy favorables, en el sentido de que yo tenía una beca universitaria de una universidad que tiene muy buena reputación en Colombia, en Derecho, el externado, y aparte de todo, el rector Inés Rosa tenía unos lazos muy bonitos con la Universidad Francesa y con Francia. Entonces, en ese consulado de Francia en Bogotá, llegar con una carta del rector era... o sea, un pase de derecho. O sea, era así de simple. Entonces lo hice yo sola, sí, yo hice el trámite entero. No, la universidad no nos guió nada, sencillamente nos dijo, usted se va en este viaje, el rector quiere que se vaya a hacer sus estudios a Francia. Ah, no, pues a donde yo hubiera querido, pero yo ya había escogido Francia hace rato. Y yo hice todo sola, siguiendo la página, pero reconozco que todo era muy fácil porque venía de una universidad con una carta que tenía mucho peso y tenía una beca y tenía el respaldo de la universidad, entonces todo fue
administrativamente hablando fue muy fácil. Fue luego la llegada, pues obviamente fue otra cosa, ¿no? Yo tenía donde llegar y llegué donde una amiga que siempre voy a querer, por eso Karen La Verde, era una amiga de la... Uno siempre tiene amigos, Sí, y, no, y uno va construyendo por Si nos fuera. estás escuchando, Karen. Karen comenta, ella lo sabe, ella lo sabe. Y Karen tiene unas historias de migración súper lindas porque también ha estado por muchas partes. Y Karen me recibió en ese momento que ya había con su novio, su actual esposo. Ok. Y Karen recibía a todo el mundo. Era la que recibía, llegó a Francia y ella recibía, cogía a todo el mundo. Quédate acá unos días mientras consigues dónde. Y, Alina de acá. Sí. sí. Y uno se acomoda esos días y me dediqué a buscar, ni siquiera era París, sino cerquita, como en las comunas alrededor de París, porque París es muy, muy costoso. Y luego conseguí dónde vivir, que fue con una familia que y ahí me dediqué a cuidar niños por la tarde. Porque parte de mi sueño era no consumirme toda la beca, sino tener dinero para viajar y para guardar un poco. Pero pues después las cosas no salieron tan bien en ese momento. Cuidar a los niños fue bastante complejo. Había una niña súper... No, el niño era lindo y la niña era muy... Él era canzoncito, era un niño canzón, pero con mucha energía, pero muy corazón, muy bonito. En cambio la niña era muy odiosita, ya era adolescente. Y entonces... Y tú no hablabas no, es bien su difícil. francés. Sí, entonces con ella rayé mucho, pero el niño era cansón, o sea, en total, ambos me fatigaban. Y bueno, el papá también mirón y qué estrés, entonces ese señor en realidad fue el papá sobre todo, porque los niños eran niños y uno los puede manejar, pero el papá y la mamá súper linda, una española, que nunca se me va a olvidar, súper linda la señora, y yo decía, este señor, ¿por qué me mira con una esposa tan bonita? O sea, ¿cómo puede ser posible? Y duré ahí como unos meses y me fui después, conseguí una habitación chiquitita cerca de la universidad, pasé 10 años y me volví francesa, sí, pedí la nacionalidad, soy también muy francesa en muchas cosas, porque uno sí que Durante cambia. esos 10 años estuviste con una visa de estudiante. De estudiante, Ok. todo el tiempo que se renovaba cada año. Ok. Y era todo un día ya en la prefectura de policía, todo el día. Uno sacaba su cita por internet y tenía sus papeles y todo. Y realmente no era difícil, pero era todo un día consagrado a eso. Y ya. Pero Ok. durante esos 10 años, ¿tú pues ibas y volvías a Colombia? Sí, ok. sí, siempre volvía o iba. A veces viajaba por Europa o hacía otros viajes. Y llegaba con buenos regalos. Y Además, llegaba. o sea, Claro, recibíamos porque regalos de trabajaba. Europa. Yo siempre voy a decir que mi primer Discman con un CD me lo regaló mi tía y era un CD de Shakira. Sí, era increíble cuando llegaba mi tía con sus regalos europeos. Sí, era bonito. Sí. Y después me hice francesa y siempre lo aclaro, no por el matrimonio, si estoy casada con un francés. Mis hijas son colombo-francesas, pero yo me hice francesa por mis propios méritos. Sí. Es decir, yo pasé tiempo... Cuando tú te allá. casaste, de hecho, con Alex, tú ya eras francesa. Yo ya estaba en el proceso de... Ah, ok. Y si yo hubiera querido interrumpirlo para ser francesa por matrimonio, que también lo hubiera podido hacer, Ujú. me tocaba esperar 5 años para acreditar tiempo de matrimonio. Ay, Y no, yo ya qué estaba pereza. súper... ¿no? Yo, Ya pero estaba súper avanzado el proceso. así hubiera sido 5 días. No lo iba a hacer porque yo ya tenía mi proceso lanzado y para mí era muy importante hacerlo a mi manera. Total. Había pagado impuestos, había estudiado, ya estaba trabajando, o sea, Ujú. tenía todo el idioma y me sentía completamente identificada en la cultura francesa también e integrada. O sea, sin Ujú. dejar de ser colombiana ni Sí. latinoamericana, Sí, también desarrollé ese amor y esa identificación cultural con Francia. Bueno, pero eso ya es como, no sé, hace parte como de tus últimos años en Francia, ¿no? Sí. Cuéntanos cuándo migraste a Londres, cuándo te fuiste a otros países, porque decidiste en algún momento, ok, ya tengo súper claro el francés, ya sé qué es lo que quiero, necesito algo más. Bueno, entonces todo comienza porque yo siempre, y eso también ha sido parte de mi multiculturalismo, Sí, sí, sí. me gusta mucho ser profesora, pero también me gusta mucho ser practicante. Ujú. Yo sí. no me imagino mi vida siendo solo full time profesor porque no me da la teoría para tanto y la investigación para tanto, o sea, no siento que yo tengo ese espíritu investigativo tan desarrollado como algunos colegas que sí se consagran al 100 en eso y lo disfrutan mucho. Yo lo disfruto en parte,
y tampoco me da para estar en una firma porque estaba en firmas de abogados solamente trabajando y entrando horas para facturarle a los clientes. Yo eso no lo he hecho, o sea, no, sí lo he hecho, pero no es algo que me gusta tampoco al 100. Entonces encontré que lo mío era diversificar y siempre me gustaba la práctica y los estudios y una vida académica. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Tenía claro que quería hacer el doctorado y estaba en el doctorado, pero me aburría terriblemente. Como lo hacían mis amigos franceses, es decir, que todos los días íbamos a la biblioteca, todos los días nos sentábamos en el mismo, o ellos se sentaban en el mismo puesto, yo era la saboteadora que les cambiaba, que les quitaba el puesto a cada uno un día y me odiaban por eso. Claro, Y claro, como muy, de pronto muy rígido. Todos los días muy... el mismo sándwich baguette, Ay, todos no. los días lo mismo y yo la verdad no podía más. Entonces yo dije, no, esto no es y además son personas que nunca han dejado de estudiar. Los que hacen el doctorado allá han hecho sus estudios universitarios, el LM y todo, y siguen haciendo una carrera de doctorado para ser profesores. Y son personas que realmente no han tenido nunca contacto con la vida real de trabajo, y yo ya la había tenido y mucho en Colombia, y me estaba enloqueciendo. Entonces es cuando decido hacer lo que ellos llamaban turismo universitario. Es decir, que me hago invitar en varias universidades de Europa. En Estados Unidos también estuve en la Universidad de Miami, estuve en Cambridge, en el UK, estuve en Florencia, estuve en el MAX de Alemania, estuve en España, en Granada, todas estas universidades. Muchas de estas razones eran también de corazón, no crean, a veces estaba heartbroken, entonces estaba por ahí como mal, otras veces quería simplemente ir y descubrir y comer mundo, porque realmente tengo un apetito muy grande por el mundo y por conocer la gente y por conocer las culturas y todo. Entonces eso me llevó muchísimo a hacer todas estas cuestiones. Viajar en Europa era relativamente simple porque pues con la visa Schengen no necesitaba acreditar otras cosas, pero en el Reino Unido, a pesar de que en esa época sí hacía parte del sistema Schengen, también necesitaba un requisito particular, porque ellos siempre fueron, pero no fueron, tenían un estatus distinto. Entonces ahí también inició un proceso migratorio para el UK, que de nuevo en mi experiencia de migración estudiantil fue muy positivo. Nunca tuve ni siquiera, nunca, nada. Un rechazo. Ni preguntas raras, ni que me hicieran sentir mal tampoco. No es mi experiencia. En el UK me pasaba, eso sí, de todo a nivel personal. Ahí fue como muchas cosas que no iban. En Estados Unidos también decidí venirme a la Universidad de Miami, donde me recibieron como scholarship. No scholarship, sino visiting fellowship. Okay. Y era un estatus raro porque era también profesora en Colombia, doctoranda en Francia. Y fellow en Miami. Entonces como que me aceptaban para hacer investigación por mi cuenta, pero también me decían, ¿por qué no dictas una clasecita acá? ¿Por qué no me acompañas así, estás al profesor acá? Entonces como que todo eso, de alguna manera también yo atraía toda esa suerte de quiero hacer esto y lo mostraba porque sí, aprendí que si uno quiere algo lo tiene que decir. La gente nunca tiene la brújula y la bola mágica para decir, ay, ¿tú qué quieres hacer? O sea, no, tú tienes que decirlo, la gente irá por ello. Tienes que ir por ello y decir y levantar la mano, quiero hacer eso. Entonces yo muchas veces me encargaba de hacerlo y ya eso funcionaba. Y también tuve mi proceso migratorio desde Francia a Estados Unidos, de nuevo muy bueno también, sola por mi cuenta, porque repito, no eran unas condiciones distintas a las de estudiar. Y creo que tal vez eso también facilitaba las cosas, ¿no? Y tener la beca siempre fue como para mí algo muy positivo. Total. En medio de todo. Porque además nosotros no venimos de una familia adinerada, éramos clase media baja, diría yo, pero teníamos unos abuelos, sobre todo papi Beto, nos inculcó a todos que teníamos que estudiar, o sea, ¿no? Que si queríamos, porque siempre nos abrió, como que nos levantó la mirada al mundo, siempre nos mostraba muchas cosas. Yo digo que el hombre más sabio que yo he conocido en mi vida ha sido mi abuelo. Él sabía de todo y nunca salió de Neiva, nunca salió de Colombia, pero tenía un mundo de información en su cabeza. Aparte de todo, trabajaba en el sector de comunicaciones y fue un hombre muy revolucionario para su época y muy abierto a los cambios. Entonces como que él siempre quiso mostrarnos el mundo desde su forma, pero también mandándonos el mensaje clarísimo de que teníamos que estudiar, si queríamos viajar, si queríamos tener dinero, si queríamos salir adelante. Y lo que hizo fue siempre meternos en los mejores colegios, en las mejores universidades, esforzarse el triple por pagarnos muy buena educación.
Y siento que eso como que se lo cogimos muy bien todos, ¿no? O Y creo sea, que no había plata para la ropa, o sea, la ropa era un estreno Ujú. al año, pero colegio, Sí, sí. estoy, Y sí. el mejor colegio que él podía con sus recursos, ahí estábamos. Diccionarios, yo tenía los mejores libros, los mejores diccionarios, las mejores enciclopedias, porque era la época de las enciclopedias grandes que te vendían en la puerta de tu casa. total. O sea, Entonces, por todos. eso esas becas han sido tan importantes para nosotros, ¿no? Ujú, O sea, y en tu caso, que las universidades te hayan abierto las puertas, empezaste desde el externado, pero como tú lo dices, sabías que querías ir por más, entonces llegaste a París y empezaste a tocar puertas en otras universidades porque sabías que esa era la forma que tenías de viajar, ¿no? La única. Era como el camino, o sea, ya lo había descubierto y yo lo repetí y lo sigo repitiendo, además, porque, claro, económicamente ya estoy viendo otras condiciones, por fortuna mi carrera se desarrolla muy bien, pero sigo sintiendo que la educación para mí ha sido un medio de lograr lo que he querido en la vida y también de tener una buena aceptación a nivel social y cultural. Ujú. ¿Hubo algún momento en el que pues tú pensaste de pronto rendirte o algún momento difícil y que fue eso que a ti te sostuvo en ese momento? Muchos, María, muchos. Bobos y también bien importantes. Sí, una ruptura sentimental sí la tuve y tuve dos importantes, de verdad, que eso sí lo vuelve a uno nada y quise Sí. rendirme porque uno pues construyó su pareja y luego ya no la tiene y sí, y esos fueron razones de dos causas migratorias. I want to start fresh y quiero hacer otra cosa, eso lo tuve, eso lo viví, pero siempre, ¿cuál era mi barco? La educación, la universidad, el proyecto universitario académico. También momentos en los que, cuando llegué a Londres, por ejemplo, nunca lo voy a olvidar. Era un diciembre que pasé en París y yo quería poderosamente unas botas divinas, de esas que venían hasta acá arriba, y me las compré carísimas, pero me las compré. Y me las regalé de Navidad y las usé Navidad, las usé Año Nuevo y en los primeritos antes del 6 de enero yo ya tenía que estar en Londres. Me fui a estudiar inglés porque estudiando Derecho Internacional y mi inglés no era muy bueno, como que no tenía mucho futuro, entonces necesitaba purgar el inglés a todo precio. Y ese era el proyecto. Y resulta que esas botas me sacaron unas ampollas terribles, pero no, o sea, cuando yo digo terribles, era de verdad casi una enfermedad, eran así de grandes y era la sangre de la carne ahí viva. Uy, no. Pero yo con la historia de mami, los zapatos hay que amansarlos, pues yo decía que los zapatos había que amansarlos y resulta que no, pues llegué a Londres en pleno invierno Con en las chancletas, botas. Ok. porque ni siquiera me podía meter medias. O sea, los pies los tenía tan maltratados que me tocaban chancletas y eso me provocó una gripa que ha sido la peor de toda mi vida. Ok. Y llegué con una gripa terrible y resulta que en esa época además la universidad me mandaba la plata cada 3 meses, también para economizar los costos de envío y todo eso. Entonces yo recibía 4 pagos al año. Y yo me fui con el dinero, lo convertí por tacaña y porque no sabía, lo convertí, saqué todo mi dinero de Francia en Europa antes de irme y lo convertí en libras y me fui con los billeticos de los 3 meses. Ya había pagado el accommodation por un mes y la escuela de inglés ya la había pagado, pero solamente tenía donde vivir un mes. Y resulta que en esa gripa tan terrible que me dio, pero bien fea, algo pasó y regresé a la casa con el morral abierto y sin dinero. No. Sí. Sí, fue horrible. Entonces yo lo busqué desesperadamente, me devolví, hice la ruta. Obviamente yo buscaba por todas partes, ya no encontraba. ¿Y por qué lo hice? Porque cuando llegué a esa casa no me sentí tan cómoda. La señora era muy querida, pero tenía un sobrino pues rarito. Y yo decía, pues ¿dónde guardo la plata? O sea, no la voy a dejar acá, me la voy a esculcar. Y pensé que la plata iba a estar más segura conmigo en mi morral. Y resulta que no. Llegué a la casa y no tenía o sea, tenía algunos pounds, lo que me quedaba en la billetera. No. Y la gripa más fuerte me comenzó. Y en el desespero mío, yo tenía mucha fiebre, me acuerdo que me sentía como un dragón, de eso que uno siente que expira calor, y estaba roja con los ojos rojos, de verdad que tenía un aspecto físico muy feo, muy impresionante, y estaba en Trafalgar Square, que es una estación muy grande,
muy, muy grande, con mucha gente que pasa y viene, cuando de repente yo veo un morral atrás que decía Toto. Toto es la marca colombiana de morrales que ustedes conocen bien, y yo me le lancé a ese morral y lo agarré por detrás y le dije al chico, Toda friki. tú eres, además que yo dije, no le voy a hablar a ningún colombiano, no le voy a hablar a ningún latino, igual que mis Voy a aprender inglés. Y de hecho la gente me dice, ay, tengo un amigo, ¿quieres que te lo...? Yo no me presenten a nadie porque yo voy a aprender inglés y necesito estar realmente en un mundo en inglés. Entonces no tenía realmente a nadie en ese momento. Cuando veo ese morral de Toto y agarré al chico y le dije, lo jalé feo y él se asustó y volteó y le dije, ¿tú eres colombiano? Y me dijo, sí. Y literal me puse a llorar a un desconocido en Trafalgar Square, o sea, completamente, o sea, como de película, y yo veía a la gente abrumada y el muchacho no entendía nada y me decía, cálmese, por favor, cálmese, y yo, bueno, me calmé. Y le dije, mira, la verdad es que me llamo Diana Correa, soy colombiana, soy profesora en el externado, me vine a estudiar un doctorado y estoy estudiando inglés acá y me robaron y no tengo un peso y estoy enferma y volví a llorar como una niña chiquita. Entonces él me dijo, ven, vámonos a tomar algo, salgamos de acá. Y me invitó a tomar algo y me calmó y me tocó así, me dijo, uy, sí, está caliente, usted está que se muere. Entonces, ¿qué hizo ese chico? Me llevó a la casa sin conocerme, o sea, pues no me llevó en un taxi, tomamos el metro. Me pasó por un Tesco, que es como el supermercado que uno encuentra en todas partes en el UK, y me compró 2 bolsas gigantes de mercado, Ay, qué lindo. llena de víveres, de comida, de pasta, de atún. ¿Y tú guardaste el cosas. contacto de esa persona? No, es que te voy a contar, de verdad, esa persona yo estoy segura que nunca existió y que fue un ángel, en serio, porque ya les voy a contar lo que pasó con él. Y el chico me visitó y me dejó ahí, y estuvo en contacto conmigo como una semana. Me invitó a un restaurante colombiano como al 8º o 7º día, o sea, como al final de esa semana que yo ya estaba mejor. Me visitó, me compró medicamentos, porque además yo no sabía ni una palabra en inglés para llamar al médico, ni nada, o sea, me compró todo lo de base. Me llamaba, chequeaba cómo estabas, todo eso. Trabajaba en la construcción, era lo único que yo sabía, era como un chico de la construcción, un obrero. Y la última vez que lo vi fue cuando me invitó a almorzar a ese restaurante colombiano, porque me dijo, ay, ¿cómo estás? Te voy a invitarnos. Y bueno, llegué y fuimos y nos vimos y de ahí desapareció. Yo tenía su número de celular, yo tenía su correo electrónico, nunca me volvió a contestar ni un correo, nunca me volvió a contestar los mensajes, y yo volví al restaurante casi una semana después de que me viví con él y le pregunté a la gente, ¿se acuerdan que yo vine aquí con este chico así, y así, así? Y la gente no se acordaba ni siquiera de mí, no se acordaba de él, no se acordaban de nada. Yo a veces siento, sí me lo soñé, pero no pude haber soñado una semana entera. Sí. Yo tengo el recuerdo muy claro de él y él desapareció completamente. O sea, yo sigo pensando que es un ángel que apareció en mi vida y desapareció. Increíble. Cuando me vio bien, porque yo no entiendo por qué todavía, o sea, por más racional que yo sea y que yo quiera enfrentar esta historia objetivamente, yo no entiendo qué pasó ahí todavía. Es la única explicación para mí. Increíble. Y es cuando más mal he estado, de eso que tú dices, eso no es para mí. Y es uno de los ejemplos de cuando quisiste decir, renuncio, me voy. Renuncio y terminé durmiendo en un banco después porque se me acabó donde dormir y no tenía dónde, pero ya por lo menos tenía salud. ¿En un banco? O sea, en un banco, quiero decir, en una banca. En una banca. Sí, perdón, se me salen las palabras muy mal. En una banca, bueno, pues no dormía al 100, pero pues ahí quedé con mis maleticas esperando al día siguiente. Conseguí dónde vivir después. Me tocó, Londres me costó mucho porque no tenía dinero. Y yo que estaba muy acostumbrada a la vida de becaria, que tampoco era que fuera millonaria, pero nada me faltaba. Y en París además, culturalmente yo tenía una vida muy rica porque tenía acceso a ópera, a teatro, todo como estudiante, muy, muy barato. Sí, sí. O casi que regalado. Entonces yo tenía una vida muy acomodada en París sin ser rica. Y llegar a Londres, no tener ni un peso. Entonces me tocó y una experiencia completamente diferente, ¿no? En el colegio de inglés. Hice grupos, claro, éramos todos los latinos y los chinos y los asiáticos, y entonces ahí conseguí un trabajo haciendo cleaning, y esa fue otra historia dura, Mariana, muy dura, porque ya tenía mucha salud por fortuna, pero ¿qué me pasó en ese momento? Terminé a las 4 de la mañana limpiando oficinas de abogados que hacían arbitraje internacional, que era lo que yo quería hacer. Siendo yo ya abogada, ya había trabajado en arbitrajes,
teniendo Ya estabas el haciendo un LLM, doctorado. estaba haciendo un doctorado, pero no tenía el inglés y entonces yo limpiaba a las 4 de la mañana las oficinas y yo veía encima que decía Request for Arbitration y a mí Soñabas. se me iba la vida por levantar ligeramente con el guante para tratar de entender Con el guante. con el guantecito y con De el de limpieza. limpiar. Pero de nuevo, me daba tristeza, sí, me dolía, sí, pero me daban muchas ganas y yo decía, De ir por más. yo Ujú. no me voy a quedar acá. Hoy estoy limpiando esta oficina, pero mañana me voy a sentar en ese escritorio. No me senté en ese escritorio, pero estoy haciendo mejor. Estoy decidiendo los casos que salen de ese Y escritorio. eso es un ejemplo de resiliencia increíble, ¿no? O sea, Total. y Sí. también de que nunca es tarde para empezar y para No. ir por sus sueños. A mí en lo personal también me pasó cuando llegué a Estados Unidos, trabajé en un restaurante indio y me acuerdo que el dueño del restaurante era muy odioso conmigo y me dijo como, olvídese que usted va a ser abogada en este país, o sea, olvídese que usted es abogada. Es más, hasta me ofreció patrocinarme una visa para darme documentos si yo era su mesera. Y este señor terminó siendo súper odioso. A la final trabajé con él como un mes por mucho. Y nunca nadie me había humillado tanto al decirme, olvídese que usted es eso, usted ya tiene esta edad, usted no va a poder hacer esto, estudiar en este país es súper difícil. Y yo hoy en día me acuerdo mucho de esa persona porque fue como también un impulso para yo querer entrar a una universidad acá, para yo querer como involucrarme en lo que estoy haciendo hoy en día. Y también muchas veces pensé, pero no, ya tengo 30 y algo de años, ya tengo una hija, tengo una familia, va a ser muy difícil. Yo te escuchaba ahora como estoy haciendo un doctorado, vengo de esto, ya hice mi LLM y empezaste a limpiar oficinas de abogados cuando ya en teoría tenías la vida hecha, ¿no? Hecha. O sea, Para mí lo fácil era volver a Colombia, volver a Ujú. Francia, pero sabía que iba a quedar incompleta porque era renunciar a gran parte de mi sueño. Claro que puedo hacer arbitraje internacional con español y francés, claro que lo puedo hacer, pero iba a ser un limitante muy importante y no lo iba a tener como de pronto lo tengo ahorita, o las Ujú. oportunidades que he logrado con el inglés, que tampoco es que sean 10.000, pero siento que, por supuesto, más las que vienen, seguramente. Y solo para cerrar, Londres, pero bueno, las tristes. En ese mismo momento que, antes de conseguir el trabajo, que me quedaban literal como unos 10 pounds con unas Ujú. monedas. No, era un billete de 20 con unas monedas. Y vi unas fresas. Ay, Por sí. eso es que yo las fresas, para mí eso es como el símbolo, un símbolo de abundancia y de riqueza y algo que quiero mucho. Porque las vi en la vitrina, porque todo es lindo. ¿Cómo se llama esa calle donde quedaban Oxford esos, Street. en Oxford Oxford Street? Street. Cuando Y yo fui a nunca- Londres, lo que Tocaba más ir a me tomarse dijo, una foto claro, allá. y me las tomé y le mandé la foto como, tía, Pero me ya no estoy comiendo existe. tus fresas. Sí, bueno, No, es ya que yo ahorita fui porque en yo fui con- 2017. Yo te dije, y yo, ese sueño lo viviste tú por mí, Sí. pero yo no lo pude, o sea, me quedé con eso porque yo no pude, yo fui ahorita con mi hija el Ok. año pasado y no lo encontré. Y las fresas fue sencillamente que eran literal 3 fresas, eso sí deliciosas, con chocolate, con la fuente de chocolate así derritiéndose. Y cuando fui a pagar, yo no podía creer que había gastado mi billete, mi único billete en 3 fresas. Y me recuerdo tanto que volví hacia la casa. No las quise ni destapar en el tren, en el camino a casa. Yo en ese metro, yo iba mirando la cajita, era una cajita así, y yo la miraba y las abría y las olía. Yo decía, bueno, estas fresas significarán algo. Llegué a la casa y me vi esta película de, ¿cómo se llama? Una de Tim Burton. Hasta acá vamos a dejar este episodio. Ella tiene un montón de cosas más para contarnos, pero la vamos a dejar para una siguiente oportunidad. Parece que hablo mucho.